Muy bien, espero no tener mayores problemas ya con la conexión. Y como venía refiriéndoles, resulta que esta tesis de fondo, la tesis de fondo, o el planteamiento de fondo, es el hecho de pensar en un constitucionalismo que abarque y, sobre todo, que transite fuera de las fronteras de cada Estado. Ahora, esta tesis de fondo, el hecho de pensar en un constitucionalismo más allá de los estados, se sustenta en una serie de razones, unas razones estrictamente jurídicas, unas razones de sociedad, unas razones de situación y finalmente unas razones realmente de propuestas propositivas. Ahora, resulta que esta tesis tiene como, o si prefieren, como bases el hecho de constatar que el pasado siglo XXI ha sido un siglo de los totalitarismos, un siglo de los imperialismos, un siglo de las dos guerras mundiales, un siglo de la amenaza nuclear o una amenaza nuclear en contra de la misma raza humana, un siglo de las agresiones al medio ambiente, un siglo de las agresiones a la biodiversidad, un siglo de las agresiones a las libertades personales y un siglo de no necesariamente agresiones, sino de amenazas muy serias a los derechos humanos. Pero también esos siglos, dentro del siglo XX, llamémosle así siglo, resulta que también nos ha traído el siglo XX, el siglo de la conquista o el regreso de la democracia, el siglo de la rigidez constitucional, el siglo de la materialización de las normas constitucionales, lo que muchos constitucionalistas llaman el carácter normativo o imperativo de las constituciones. Y también este siglo viene a constituirse en el siglo de los grandes desafíos. Y todo esto nos lleva a constatar que el constitucionalismo ha transitado en una pretensión muy grande, y esa pretensión se rige estrictamente en el hecho de generar límites y contrapesos. Unos límites tanto materiales, unos límites formales y unos límites sustanciales al ejercicio del poder político. Pero también en el siglo XXI, ya dejando de lado un tanto el siglo XX, se está planteando el límite al poder privado. Un poder privado, llamado por Ferrajoli, salvaje. Un poder privado, muy bien calificado por el profesor boliviano José Antonio Rivera, como un poder que atenta y deja en serio peligro al ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, y que también debilita de alguna manera las garantías no solo jurisdiccionales y constitucionales, sino también las garantías institucionales. Y esta constatación del siglo de los totalitarismos y el siglo de los imperialismos, pero también a contraste el siglo de la imposición de límites férreos, sean formales o sustanciales, al ejercicio de este poder, en el sentido de que no solo es suficiente que nos emitan leyes que impongan límites a nuestros derechos, sino que ahora es obligación constitucional revisar el contenido de esas leyes. Y ese contenido para nada puede ser una situación o puede poner en situación de amenaza al ejercicio de los derechos fundamentales. Y resulta que esta constatación del siglo XX nos trae un atisbo histórico muy interesante para esta propuesta
de pensar el constitucionalismo mucho más allá del Estado, o pensar en el hecho de que el constitucionalismo debe transitar más allá de las fronteras de los estados. Resulta que en el siglo XX asiste el nacimiento de cartas constitucionales y cartas internacionales. Cartas constitucionales tan importantes como la de la República Federal de Alemania de 1949, la Constitución italiana, japonesa de 1946, y en el ámbito internacional tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, y todas estas formalidades o positivaciones de derechos humanos, en el segundo de los casos y en el primero, la positivación de los derechos humanos en la dimensión constitucional, en las cartas constitucionales o constituciones, resulta que nos llevan a entender que la dignidad humana no puede ser comprendida tan solo como un concepto, una idea, sino que este concepto o idea primigenia debe materializarse en una realidad que no es otra de que se trate al ser humano como un fin en sí mismo. Y resulta que esta positivación de los derechos humanos, pero específicamente en derechos fundamentales, nos ha llevado a entender que el ejercicio del poder implica un ejercicio que no solo pone en amenaza las libertades de las personas, sino la misma dignidad humana. Y debido a ello, este gran planteamiento del principio de no solo separar las funciones de los órganos de poder público, sino de también generar una serie de límites al ejercicio del poder. Resulta que todo lo que acabo de mencionar es algo casi obvio por todos ustedes, pero a mí me encanta andar dentro de lo obvio. Y esta obviedad, que implica límites y balances, se ha generado o se ha desarrollado de manera casi perfecta dentro de los límites de un Estado. Pero resulta que el Estado constitucional al que responde, o el que responde, no solo a una rigidez constitucional, no solo a una serie de límites sustanciales y formales, no solo a una separación de ejercicio de poderes, no solo a las garantías de los derechos fundamentales, que responde no solo a una rigidez constitucional y que responde no solo a una materialización de las normas constitucionales, sino que también responde a un proyecto político de paz. Y resulta que ese proyecto político de paz ahora está siendo recientemente constitucionalizado. Y ese proyecto político de paz ahora constitucionalizado, pongo solo dos ejemplos. En la Constitución ecuatoriana, la República o el Estado de Ecuador genera como base fundamental de Estado el hecho de ser pacifista, al igual que el Estado plurinacional de Bolivia, ya que en el artículo 10, en Bolivia se genera o se proclama el hecho de que Bolivia es un Estado pacifista, y al margen de aquello, ahora se ha generado una constitucionalización del derecho a la paz. Y resulta que estas constataciones nos llevan a entender que ya aquí voy a entrar con algo de la situación actual, nos llevan a entender que ese Estado constitucional de límites, de frenos, de contrapesos, está siendo muy abundantemente limitado. Está siendo preocupantemente limitado por tres situaciones muy marcadas. La primera situación, el hecho de constatar que el ser humano había sido una de las especies muy frágiles frente a situaciones naturales o frente a artificios mismos humanos. El hecho de pensar en que
ya se había estado estableciendo un sistema de límites y frenos al ejercicio de poder, cosa que ahora no se está constatando, el hecho de haber pensado de que el ejercicio de los derechos fundamentales estaba ya casi en su plenitud respecto a las garantías institucionales, las garantías normativas y las garantías jurisdiccionales, resulta que esas tres casi constataciones ahora están siendo llevadas a una dimensión de fragilidad muy importante. Porque resulta que un virus que responde, no sé si a una alteración del ecosistema, no sé si responde a algo natural, no sé si responde a una reacción misma de la naturaleza, no sé si responde al artificio humano, pero sí estamos constatando, y si estoy equivocado, por favor díganmelo, estamos constatando de que este virus está llevando a su máxima plenitud dos constataciones. Una, la fragilidad del ser humano. Y dos, la poca o nada coordinación sistemática de los estados a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de sus poblaciones. Y esto se debe a que un buen número de estados en Asia han llevado en un curso su respuesta a este virus o a esta situación de pandemia. Prefiero llamarle situación de pandemia. Han llevado por un curso muy distinto a Europa, muy distinto a África y mucho más distinto a América Latina. Y resulta que dentro de América Latina, la respuesta a esta situación de pandemia está siendo muy distinta de un estado hacia otro, cuando la amenaza es una sola. La amenaza es a la salud de la población y la amenaza es a la vida misma. Y resulta que esta amenaza está haciendo o está generando respuestas muy disímiles, muy distintas, cuando el fin es uno solo, que los estados garanticen el ejercicio del derecho pleno de la salud y garanticen férreamente el derecho a la vida de sus poblaciones. Y resulta que esta situación ha puesto en una fragilidad muy preocupante a los estados constitucionales. En razón a que, como ya había anticipado en el primer punto, el hecho de pensar en un constitucionalismo implica no solo borrar los horrores del siglo XXI, sino implica generar las precauciones a este nuevo siglo. Y generar esas precauciones implica, o si prefieren, dejemos en el pasado esto de lo implica, debería haber implicado generar una serie de precauciones que estaban dejando en seria amenaza al ejercicio de los derechos o, si prefieren, del bien colectivo o el bien común. Y resulta que los estados no supieron responder de manera adecuada a esta amenaza, que hipotéticamente habría surgido en diciembre. Pero recién en enero, en buena parte del mundo, nos estábamos enterando de la magnitud de esa situación que ahora nos pone en pandemia. Con esta introducción, ¿qué es lo que se pretende con esto de la tesis de pensar el constitucionalismo más allá del Estado? Resulta que hasta acá estamos llevando a constatar que el constitucionalismo dentro de las fronteras del Estado tiene una forma de responder a las situaciones conflictivas. Una forma de responder que es muy disímil y distinto, o distinto si prefieren, de un estado hacia el otro, de una región hacia la otra, y de un continente hacia otro continente. Cuando resulta que estamos hablando de los mismos derechos fundamentales, llevados a la dimensión internacional por medio de las cartas internacionales de derechos humanos, o si prefieren los pactos o tratados internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos
hasta la Declaración o Pacto Internacional de No Discriminación a las mujeres o a los niños. Resulta que estamos hablando de los mismos derechos, pero resulta que una situación conflictiva está generando respuestas muy distintas, unas más eficaces que las otras. Y esto lleva a razonar, ya entrando al siguiente punto, que son las razones para pensar en un constitucionalismo más allá del Estado. Este hecho de constatar las tres cuestiones, la fragilidad de la raza humana frente a algunas situaciones, el hecho de constatar que los límites y contrapesos no habían sido suficientes, el hecho de pensar en que las respuestas de garantía para el ejercicio de los derechos humanos deberían ser las mismas, han puesto al desnudo al Estado constitucional, en razón a lo siguiente. Resulta que pensar en constitucionalismo es pensar en la rigidez constitucional, es pensar en la garantía jurisdiccional de los enunciados constitucionales, es pensar en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, es pensar en un sistema de garantías institucionales, en un sistema de garantías normativas y en un sistema de garantías formales y sustanciales para los derechos humanos y fundamentales. Ahora, es pensar también en el límite al ejercicio del poder, no solo ahora público, sino también ahora se plantea frente al poder privado, llamado por Ferrajoli poderes salvajes. Resulta que estas constataciones en base al constitucionalismo dentro de los límites de un Estado deben ser ahora pensados, o al menos esa es la pretensión. Es una pretensión que muchos ya haciendo un debate interno la han tildado de muy idílico, una pretensión nada realizable, una pretensión muy platónica, una pretensión no pensada en la realidad en la que uno vive, pero esta pretensión, si bien tiene sus debilidades, pero espero pueda ser debatida. Esta pretensión se fundamenta en lo siguiente. Resulta que el hecho de pensar en un constitucionalismo más allá del Estado implica pensar en un constitucionalismo de límites, en un constitucionalismo de garantías, en un constitucionalismo de no solo reglas, sino también de principios, en un constitucionalismo de generar instituciones que garanticen los derechos fundamentales, en un constitucionalismo que genere una serie de prerrogativas a organismos internacionales y, por qué no, un organismo mundial en diferentes ámbitos, se ramifica en diferentes ámbitos, que den una respuesta coherente, sistemática y uniforme frente a ciertos problemas que ponen en debilidad a un colectivo humano, problemas colectivos que requieren respuestas colectivas. Y resulta que este constitucionalismo más allá del Estado responde a dos razones de fondo. La primera razón implica que bajo un constitucionalismo más allá del Estado se podría pensar en una tesis, en dos tesis. La primera de estas dos tesis es el hecho de pensar en que ahora sí podemos sostener que se está haciendo muchas cosas posibles, o si prefiere, existen muchas cosas posibles que en el pasado eran casi imposibles. Resulta que dentro de esas cosas posibles que para el pasado eran vistas como imposibles, estaba el hecho de curar enfermedades, el hecho de garantizar la alimentación básica, el hecho de garantizar una salud colectiva uniforme y equilibrada, pero resulta que esa constatación de que ahora sí son posibles aquellas cosas que en el pasado eran vistas como imposibles, resulta que en la actualidad, en el siglo XXI, están ahora siendo vistas estas cosas que sí eran posibles, pero ahora que están siendo imposibles. Por dos situaciones que son muy obvias para ustedes.
Resulta que en buena parte del mundo mueren más de 1000 personas al año por el hecho de no contar con un medicamento. Mueren millones de personas al año de hambre y sabemos a qué regiones nos estamos refiriendo. Y resulta que aquello que era imposible para el pasado y posible para el presente, ahora se está convirtiendo en casi imposible. ¿Debido a qué? Debido al ejercicio salvaje y perverso del poder privado, no solo ahora del poder público. Cuando hablo de poder público me refiero a ese ejercicio, a ese mecanismo estatal que pone en riesgo muchos de nuestros derechos fundamentales, y si no, ahora revisen las medidas de límites a los ejercicios que se están imponiendo en buena parte de los estados del mundo. En algunos, con mayor limitación al ejercicio de los derechos respecto a otros que pretenden limitar al mínimo. Los que pretenden limitar al mínimo son aquellos países asiáticos tales como Japón o Corea, para quienes el hecho de generar un límite a la libertad física no es el objetivo principal. En cambio, resulta que para países como Bolivia, Ecuador, República Dominicana y algunos estados en Europa, el fin esencial es limitar el ejercicio al derecho a la libertad física. Bajo un solo argumento: el bien común reflejado en el derecho a la salud colectiva. Y resulta que eso nos permite ver cómo de salvaje puede ser el ejercicio del poder público. Pero resulta que aún más salvaje había sido el ejercicio del poder privado. ¿Por qué aún más salvaje? Porque resulta que ahora quienes pretenden dictar las normas de límites al ejercicio de los derechos humanos y fundamentales no se traduce en el hecho de las decisiones de Estado por medio de sus autoridades, sino en el hecho de poder generar o poder publicar una ley que responde ¿a qué? A intereses de poder privado. No por nada en Bolivia ahora estamos asistiendo a dos situaciones muy delicadas. La primera situación, el hecho de legalizar los transgénicos dentro de la seguridad alimentaria. No sé cuán segura ahora va a ser la alimentación en Bolivia, pero eso no implica o nos permite ver, nos permite ver cuán efectivo había sido el ejercicio del poder privado, que se está traduciendo en esta norma. Y por otro lado, resulta que existen intereses privados respecto al ejercicio del derecho a la vida. No por nada, hace unos días, la presidencia acá en Bolivia ha firmado un acuerdo pro aborto, un acuerdo internacional, en el que el fin es limitar al máximo el ejercicio del derecho a la vida y en la legalización del aborto. Y resulta que eso no responde a un ejercicio democrático, porque la presidencia en Bolivia debería responder al interés colectivo. Ahora, el interés colectivo ha sido reflejado en una sentencia constitucional que no está siendo acatada por esta firma del acuerdo pro aborto. Y resulta que este acuerdo pro aborto, solo ya para salirme de este ejemplo del ejercicio del poder privado, implica dos cuestiones: que las mujeres puedan acceder al ejercicio del derecho al aborto, según este acuerdo, bajo esta situación de pandemia. El hecho de traer a un bebé a este mundo y bajo esta situación de pandemia implica no garantizarle el derecho a la vida misma del bebé, y esa situación constituiría una razón suficiente para acceder al aborto. Por otro lado, se está pretendiendo ingresar a una interrupción voluntaria del embarazo sin ningún límite estatal y menos judicial. Solo va a ser un ejercicio del órgano legislativo, pero un ejercicio direccionado por el órgano ejecutivo. Como verán, estas dos situaciones, por lo menos en Bolivia, nos permiten reflejar
cuán perverso y cuán salvaje había sido el ejercicio del poder privado. No solo el público debe ser objeto de límite constitucional, sino también el privado. Por otro lado, ahora ya en el plano internacional, esto de que en el pasado algunas cosas imposibles ahora están siendo vistas como posibles, no había sido tan cierto, ya que constatamos que millones de personas mueren de hambre y millones de personas mueren por el hecho de no acceder a un medicamento. 14 medicamentos básicos a los cuales todo ser humano tiene el derecho de acceso, pero resulta que no llegan a todos los estados. Y eso implica pensar en un constitucionalismo más allá del Estado, porque ese sujeto que está siendo amenazado en cuanto a la seguridad alimentaria, ese sujeto que está siendo amenazado seriamente en cuanto a su derecho a la salud por la negativa o el límite de acceso a esos medicamentos, pues tiene también todo el derecho de no solo ser asistido por su Estado, sino también tiene todo el derecho de acceder a una jurisdicción constitucional internacional. Y esa jurisdicción constitucional internacional pues tenga la plena competencia, tenga la plena facultad para generar una orden o un imperativo a ese Estado, o genere un imperativo cuyo destinatario de la orden sea el Estado para garantizar el acceso a la salud y el acceso a la alimentación a esa persona o a ese colectivo humano que está siendo seriamente amenazado. Pero para aquello debemos pensar en un Estado más allá, en un constitucionalismo más allá del Estado. Porque dentro de las fronteras resulta que el constitucionalismo se está viendo muy limitado. Por otro lado, resulta que en la actualidad estamos asistiendo también a una situación muy preocupante. Y esa situación radica en el hecho de ver muchas cosas que ahora están siendo imposibles, es decir, muchas cosas que en el presente están siendo vistas como imposibles y resulta que en el pasado sí han sido vistas como posibles, a diferencia de la primera tesis. ¿Y cuáles son esas cosas que ahora se están viendo como imposibles y que antes sí eran posibles? Resulta que la relación directa entre el ser humano con la naturaleza en la actualidad está siendo vista como algo imposible y resulta que en el pasado era visto como algo muy posible. La relación entre la supervivencia, la propiedad y el trabajo en la actualidad también están siendo vistas como imposibles, cuestión que en el pasado sí era visto como posible. ¿A qué me refiero con esto de ver como imposible ahora lo que en el pasado sí era posible? Esa relación entre el ser humano y la naturaleza ahora está siendo vista como imposible en razón a que el ejercicio de el comercio, el ejercicio de generar riqueza material, ahora está siendo visto necesariamente como un daño serio al medio ambiente y al ecosistema. No por nada se tiene una serie de denuncias por contaminación pesquera, derrame petrolero, se ve la tala de bosques, estamos viendo la depredación de especies, estamos viendo la alteración del ecosistema y resulta que todo ello implica que estamos viendo como imposible esta relación del ser humano con la naturaleza y la biodiversidad. Y eso genera una preocupación jurídica muy grande. La preocupación radica en una pregunta que está siendo firmemente y afortunadamente bien respondida por la Corte Constitucional colombiana, no necesariamente bien respondida por el Tribunal Constitucional boliviano, aunque aún está en agenda de debate, esto de tomar a la naturaleza como un sujeto titular del derecho humano al medio ambiente, y no al hecho de que se instrumentalice la naturaleza y el ecosistema para el ejercicio o se genere la titularidad
no en la naturaleza, sino en el ser humano. Cuando estamos constatando que quien es la amenaza para la naturaleza en la actualidad es pues el ser humano por medio de la generación de riqueza. Por otro lado, también se está viendo como imposible esa relación directa entre supervivencia, propiedad y trabajo, debido a lo siguiente. Resulta que en esto de la supervivencia, con esto de la situación pandémica en la actualidad, estamos viendo que habían existido unos colectivos que no solo son vulnerables, sino que ahora también son muy frágiles. Estamos hablando de personas adultas mayores, personas en gestación, los niños, que no solo habían sido colectivos en situación de vulnerabilidad, sino también de seria fragilidad frente a una cuestión pandémica muy preocupante en la actualidad. Pero la pregunta es, ¿y qué hicieron los estados hasta antes de diciembre del 2019 a favor de estos colectivos humanos? En Bolivia la respuesta no es muy agradable. En Iberoamérica creo que no es muy agradable la respuesta. En la actualidad, en esta situación de pandemia, resulta que los estados se están preocupando más en tres cuestiones, no necesariamente esenciales. Claro que esto de lo esencial es debatible. Resulta que se están preocupando en bonos, es decir, en dar dinero efectivo a unas familias, hipotéticamente las más debilitadas económicamente, y poder paliarles el hecho de tenerlos en casa, el hecho de silenciarlos. Por otro lado, se están preocupando en generar una serie de leyes que vayan a reactivar la economía. Y finalmente se están preocupando en cómo flexibilizamos las cuarentenas, bajo el denominativo de cuarentenas dinámicas, cuarentenas no drásticas o cuarentenas flexibles. Pero resulta que para nada he visto normas que se estén debatiendo en los parlamentos, por lo menos en el boliviano, que tenga que ver con las garantías de los derechos de los adultos mayores, con garantías especiales o un trato diferenciado, o si prefieren una discriminación positiva, a favor de las mujeres en gestación y mucho menos de los niños. Para nada estoy viendo y menos leyendo alguna información oficial sobre el debate de estas garantías que son muy necesarias para estos colectivos. ¿Y esto qué implica? La lucha por la supervivencia. La lucha por la sobrevivencia implica solo aquello, debido a que ahora van a o pretenden generar una situación de sobrevivencia de los más fuertes respecto a los más débiles. Y resulta que en Bolivia, por lo menos, los más débiles se están pronunciando. ¿Se están pronunciando a favor de qué? A favor de trabajo. Y aquí viene la poca coexistencia entre la propiedad y el trabajo y la supervivencia, porque resulta que en plena situación de pandemia se están generando una serie de despidos hipotéticamente justificados. Estaba leyendo dos memorándums de despido de dos ciudadanos, y resulta que el memorándum de despido intenta justificar el hecho de retirar a un trabajador de esa fuente laboral bajo el argumento de que a futuro, entre comillas, dentro de 2 meses la empresa va a declararse en quiebra. Imagínense tremendo argumento para generar un espacio de no remuneración a ese trabajador. Y resulta que esa empresa se dedica a fabricar, o si prefieren, a elaborar material de limpieza. Y es el material en el que se tiene mayor número de demandas, pero va a entrar en quiebra. ¿Qué es lo que fabricaba esta empresa? Resulta que fabricaba jabón líquido, o fabrica jabón líquido, fabrica el alcohol en gel y fabrica el alcohol medicinal.
Y por otro lado, una serie de artículos de limpieza. Pero noten, el memorándum de despido establecía que en 2 meses se van a declarar en quiebra. Y debido a que no pueden sostener más económicamente los salarios de sus trabajadores, pues están tomando la penosa decisión de despedir a muchos trabajadores. ¿Eso qué implica? Una relación absoluta de ejercicio de poder privado. Ahora, el Ministerio de Trabajo, ¿qué esté haciendo respecto a estos 2 ciudadanos? Pues aún no se tiene respuesta, en razón a que está pendiente una resolución del Ministerio de Trabajo. Ahora, ahí sí se va a generar una seria tensión respecto a cuál es el verdadero fin del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a la situación de trabajo en situación de pandemia. Y finalmente, la propiedad. Resulta que respecto a la propiedad, en la mayoría de los estados entendemos que el ejercicio de propiedad circula en base a 3 esferas: el uso, el goce y el disfrute de una cosa, sobre la cual uno aduce ser propietario. Pero resulta que la propiedad está empezando a reñir con el interés colectivo, y más con esta pandemia, porque buen número de personas que están bajo la figura de inquilinato o anticrético. En el primer caso, un ciudadano vive en una propiedad ajena y a cambio de esa vivienda en propiedad ajena paga un canon económico mensual. En cambio, en el segundo caso, antícresis, a diferencia del alquiler, implica que un ciudadano que no tiene vivienda y que sí está siendo acogido en una propiedad ajena, pues le entrega un monto considerable económico a favor de que pueda habitar esa propiedad ajena. Y resulta que muchas personas ahora están siendo notificados de que deben desalojar esas viviendas. Y la pregunta es, ¿esas personas a dónde van a ir a cobijarse? ¿A dónde van a ir a pretender o siquiera encontrar una situación de protección? Porque eso implica también en la dimensión conceptual la vivienda. Y esto nos deja ver cuán agresivo había sido el ejercicio de la propiedad privada. Y por otro lado, cuán perverso había sido la propiedad privada. Porque bajo una concepción clásica, la propiedad privada implicaba que el ejercicio de la propiedad debía ser un ejercicio sobre esa cosa con un fin o con un ejercicio de bienestar a la comunidad. O si se prefiere, que el fin social o el fin de utilidad que se le otorgue a esa cosa también genera un fundamento de validez de ejercicio de la propiedad privada. Pero resulta que en la actualidad, si uno viaja por las extensiones inmensas de los territorios de los estados, existe un montón de extensión de tierra ociosa, un montón de extensión de tierra sin uso. Es decir, que el fin social o el uso social de esa tierra está siendo abismalmente desvirtuada por el ejercicio abusivo de la propiedad privada, porque existe buen número de ciudadanos que tienen propiedades en una extensión inmensa, pero resulta que el uso de esas extensiones de tierra está generando una cifra en cero, es decir, son propiedades ociosas, y lo único que pretende es esperar un buen momento inmobiliario y generar la venta, cuando un montón de personas están viviendo bajo la figura de inquilinos o anticrecistas y algunos que están alquilando algunas propiedades ajenas. Y eso genera un ejercicio frívolo de la propiedad privada. Ahora, estas 3 situaciones nos permiten también ver que es casi visto como imposible ahora aquello que era visto como posible en el pasado. Es decir, la relación directa entre el hombre y la naturaleza, la relación y nexo directo entre la supervivencia, la propiedad y el trabajo. Porque aquellos que tienen propiedades son los dueños
de aquella fuerza laboral y hacen por poco y lo que se les venga en voluntad con aquellos que son tan solo titulares de su fuerza de trabajo. Y más aún en la dimensión de supervivencia. Porque ahora esta situación de pandemia ha puesto en la vitrina, o si prefieren, ha remarcado la situación de desigualdad entre un colectivo humano y otro colectivo humano. Y esa desigualdad está generando también esta razón válida para pensar en un constitucionalismo más allá de las fronteras del Estado. Ahora, ya para ir cerrando un tanto mi intervención, resulta que esto de ver como posible lo que antes era imposible, y ver como imposible lo que antes era posible, y ver como posible lo que antes era imposible, resulta que nos está entregando dos razones. Una razón histórica y una razón estrictamente jurídica. La razón histórica, que esas situaciones de desigualdad ahora están siendo mucho más acentuadas, y más en esta situación de pandemia. Y una razón jurídica, que estamos en tiempo de redefinir, y esta situación nos está arrojando una necesidad de poder redefinir muchas instituciones jurídicas. Y solo me voy a referir a dos para poder generar un argumento de base a esta pretensión de pensar en un constitucionalismo más allá del Estado. Resulta que esa relación entre propiedad, riqueza, trabajo y supervivencia debe ser flexibilizada, o si prefieren minimizada, espero que al máximo, en razón a que 26 familias en el mundo tienen la riqueza que necesitan más de 12 millones de personas, o más de 5 estados que tienen población en situación de pobreza. Y eso nos permite reflejar esta situación de grave desigualdad. Y esa desigualdad puede ser vencida tan solo a partir del hecho de redefinir los bienes patrimoniales y definir y empezar a trabajar en una conceptualización, en una materialización y, por qué no, en una positivación de bienes fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que en la actualidad están siendo considerados como bienes patrimoniales, entendiendo los bienes patrimoniales como todos aquellos que están dentro de la voluntad de disposición del ser humano, ya sea por parte del Estado o ya sea por parte del poder privado. Y resulta que esos bienes patrimoniales en la actualidad son el aire, el medio ambiente, los equilibrios climáticos, el agua, las ondas, están siendo objeto de comercialización por el poder privado. Y resulta que estos bienes que están siendo manejados ahora como patrimoniales, pues requieren de una redefinición en el hecho de que ahora sean vistos como bienes fundamentales. ¿Por qué? Porque estos bienes tan vitales como el aire, la integridad del medio ambiente, los equilibrios climáticos o el agua, deben salir del comercio del poder privado y deben pasar a la administración de todos, es decir, en manos del Estado. Y esos bienes fundamentales también deben generar unas garantías positivas y unas garantías negativas. Es decir, que aquellas garantías que posibiliten el acceso gratuito a estos bienes fundamentales no solo se reflejen en una constitución, un tratado, un pacto, sino en el hecho de que tengamos la posibilidad de acceder a un recurso, una acción o un medio, un mecanismo de defensa efectiva de estos llamados bienes fundamentales. Y que estos bienes fundamentales dejen de ser considerados como bienes patrimoniales, a lo que asistiríamos a un serio límite al ejercicio del poder privado,
estaríamos limitando afortunadamente el ejercicio del poder privado. Porque el consumo de agua, el hecho de contar con una integridad en el medio ambiente, el hecho de contar con un equilibrio climático o el hecho de contar con un aire puro, sin contaminación o el acceso al agua, implica el ejercicio, pero de no muchos, sino de pocos. Ya que, solo un ejemplo, aquí en Bolivia, no todos reciben el suministro de agua por parte del Estado, sino de una entidad privada. Y resulta que 600 ml son casi 6 bolivianos o 10 bolivianos. Y resulta que muchas personas compran agua por turrino. Y resulta que si hacemos matemática de esos 600 ml sumado a una serie de litros, que son más de 45 litros, pues estamos hablando de un costo muy considerable el acceso al agua. Pero resulta que quien debe suministrar el agua es el Estado, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el agua está siendo embotellada y está siendo vendida. ¿Por quién? Por manos privadas. ¿Y quién se está limitando de acceder a ese bien vital? Es pues el ser humano. Y resulta que en otros estados el acceso al agua es el privilegio de pocos. Resulta que frente a esta postura o a esta tesis del constitucionalismo más allá del Estado, porque el Estado entiende estos bienes vitales como bienes patrimoniales, o por lo menos se está entendiendo. Resulta que en un constitucionalismo más allá del Estado implica redefinir esos bienes patrimoniales y pasen a ser bienes fundamentales. Y el hecho de redefinir esos bienes patrimoniales como bienes fundamentales implica dos cosas. Y con esto ya voy cerrando mi intervención y espero tener un diálogo con los que estén generosamente siguiendo, aprendiendo derecho. Resulta que el hecho de tener como bienes fundamentales aquellos que son tenidos como bienes patrimoniales para el constitucionalismo estatal y más allá del Estado un constitucionalismo global, implica que si tenemos estos bienes vitales como bienes fundamentales, generaría dos situaciones. La primera, la gratuidad en su acceso. La alimentación, no necesariamente gratuita, pero sí a costos razonables. El acceso al agua, el acceso a un medio ambiente en equilibrio, un medio ambiente sano, saludable, el acceso al aire sin contaminación, el acceso a los equilibrios climáticos implicaría un acceso gratuito y ese acceso gratuito generaría una garantía jurisdiccional de reclamo. ¿De reclamo ante quién? No solo ante las cortes, salas o tribunales constitucionales. Porque si no son satisfechos en la dimensión estatal, pues se tenga una entidad internacional que vaya a garantizar el ejercicio o acceso a estos bienes vitales. Por eso serían llamados como bienes fundamentales. Y finalmente, esta diferenciación de bienes patrimoniales y bienes fundamentales implicaría o demandaría un gobierno de leyes constitucionales universales o leyes globales que generarían una serie de mecanismos por medio de los cuales demandarían tres cosas. Uno, que existan entidades internacionales con plena competencia, con plena jurisdicción y con plenas potestades para poder generar políticas de respuesta a situaciones complejas como una pandemia, a situaciones complejas como sequías, a situaciones complejas como incendios. Hemos visto en Australia, hemos visto esta situación delicada en Latinoamérica, especialmente en la Amazonía, y resulta que frente a la dejadez del gobierno de Brasil y frente a la no respuesta inmediata por parte del gobierno de Bolivia y frente a la respuesta, si bien inmediata pero no efectiva en Australia,
pues las personas no teníamos a dónde quejarnos. Y resulta que por lo menos en Bolivia, esa situación no solo se debía a un hecho natural, se debía a un hecho jurídicamente permitido. ¿Y por qué? Por medio de un decreto supremo, ni siquiera de una ley. Un decreto supremo que autorizaba plenamente a generar quemas, llamados aquí en Bolivia chaqueos, controlados. No sé en qué cabeza razonable puede caber el hecho de que prender fuego implica necesariamente un acto controlable por el ser humano. No entiendo bajo qué razonamientos han podido sacar ese tipo de normas que atentaban a los equilibrios ecológicos y al medio ambiente. Y por eso se requiere instituciones, o si prefieren, entidades internacionales con plena competencia, con plena validez y con plenas facultades y potestades para generar políticas de respuestas a situaciones complejas. En la actualidad, muchos dirán que la Organización Mundial de la Salud está siendo seriamente cuestionada por su actuar respecto a esta pandemia, pero resulta que estas organizaciones mundiales en un área o en otra área no necesariamente responden a decisiones plenamente autónomas, sino también responden a situaciones impuestas. ¿Impuestas por quiénes? Por estados, ejercicio de poder público, o por empresas privadas, ejercicio de poder privado. Y por eso se requiere organizaciones mundiales independientes y autónomas. Y por eso se requiere de este sistema o cuerpo de normas o leyes habilitantes o leyes de permisión y de manejo de estas entidades internacionales. Y estas leyes constitucionales internacionales harían frente a las leyes del mercado. ¿Por qué? Porque estos organismos empezarían a entender estos bienes ahora tenidos como patrimoniales deberían ser entendidos como bienes fundamentales y su garantía de acceso, suministro y administración pues estarían en manos de estas entidades internacionales en cuanto a su protección. Y esto derivaría esta protección derivaría en órdenes directas a los Estados miembros de estas entidades internacionales. Como se verá, es un razonamiento del constitucionalismo o de los estados constitucionales, del constitucionalismo entendido como teoría, dentro de un estado constitucional, pero al plano internacional. Ya que resulta que frente a situaciones problemáticas globales, requerimos respuestas también globales, no solo estatales. Y esas respuestas globales, no sé si las hemos tenido, pero sí están siendo férreamente demandados y sí están siendo demandados en su regulación, en su legislación y en su constitucionalización global. Y estas son las razones que me llevan, no sé si con cierta timidez, a seguir trabajando en algunos apuntes respecto a cuán provechoso puede ser el hecho de pensar en un constitucionalismo más allá del Estado, en un constitucionalismo que no solo defienda los derechos fundamentales, sino que defienda los derechos humanos. Así nos evitaríamos 2.000 personas migrantes y que andan divagando por el mundo. Nos evitaríamos la migración forzada, ojalá nos evitáramos las muertes por hambre, ojalá nos evitáramos las muertes por el serio límite de acceso a los medicamentos, ojalá nos evitáramos y ojalá estaríamos generando una situación de igualdad efectiva, porque ahora esta situación de pandemia nos está dejando dos cosas muy claras. La primera de esas dos cosas es que estamos en una situación de desigualdad gravísima en el mundo, entre una persona y otra persona. Y la segunda, lo que debemos hacer está clarísimo. ¿Por qué está clarísimo? Porque lo que se debe de hacer de hoy en adelante es pues
evitar que siga creciendo esa situación de desigualdad y, en el mejor de los casos, eliminar esa situación de desigualdad. Y creo que esto podría ser posible por medio de un constitucionalismo más allá del Estado. Quedo atento a algunas preguntas que puedan existir por medio del Facebook, una herramienta tan fabulosa que nos permite convivir en diferentes estados y casi al mismo tiempo a la vez. Registro algunos mensajes hay una pregunta, es del doctor Abdías Valencia. La pregunta sería la siguiente: la postura de flexibilización de la propiedad privada o redefinición de conceptos a largo plazo no podría contribuir a procesos ideológicos del socialismo mediante la eliminación de la propiedad privada solo con el afán de suprimir derechos colectivos. Muy bien. Resulta que este planteamiento al cual me adscribo, que se circunscribe en la segunda tesis de fondo del constitucionalismo más allá del Estado, es decir, de posibilitar el vínculo o nexo directo entre la propiedad, el trabajo y la supervivencia. Resulta que el hecho de tener bienes comunes, ojo, hablo de bienes comunes cuando hablo de los bienes vitales, y la propiedad privada no necesariamente es tenido como un bien vital, pero su flexibilización en cuanto al acceso y la disposición de la propiedad privada sí debería estar regida por un concepto no solo ideológico, sino filosófico, es decir, de su uso en favor o cumpliendo un bien común o generando un espacio de bien colectivo o de interés o provecho colectivo. Es decir, que en Bolivia ya hemos ejercido ese límite al generar una dimensión exacta de extensión territorial a la cual no puede pasar un solo sujeto en cuanto a su propiedad. Esa limitación constitucional fue muy buena porque en Bolivia existían muy pocas familias con demasiada propiedad y resulta que existía buen número de familias sin propiedad y sin tener dónde cobijarse. Ahora, esta flexibilización sí requiere de un altísimo debate y ese altísimo debate ya está siendo generado dentro de la filosofía del derecho privado. En Marcial Ponce ha publicado una obra muy interesante que es la filosofía del derecho privado, en el que se discute la flexibilización de la propiedad privada desde dos puntos de vista o desde dos tesis. Si la propiedad privada debe mantener su concepto clásico y pasar a un concepto de interés colectivo, y en segunda tesis, si se debe seguir manejando la garantía constitucional de la propiedad privada bajo el interés y el manejo que se hace en la actualidad, es decir, de enriquecer a pocos y de generar espacios de no vivienda a muchos, por el concepto de acceso universal a la propiedad privada. Ahora, respecto a que esta flexibilización pueda ser tenida bajo la ideología socialista, pues sí requiere un debate serio. ¿Por qué? Porque quien definiría el acceso a la propiedad privada sería precisamente un ente absolutamente democrático como es el órgano legislativo. Y esa ley que vaya a flexibilizar o vaya a generar una rigidez mayor al acceso y manejo, si se prefiere, disposición de la propiedad privada, pues debe ser también objeto de un referéndum y de un proceso de discusión social colectiva. Ahora, respecto a los derechos colectivos, resulta que bajo este constitucionalismo más allá del Estado, lo que se pretende es eliminar esa
perversa idea de que los derechos sociales y colectivos son privilegios solo de los países ricos, porque resulta que el mayor fundamento para evitar la satisfacción de los derechos sociales y colectivos es su alto costo. Y por eso los países pobres no están garantizando adecuadamente o como deberían el ejercicio pleno y efectivo de los derechos sociales, económicos y colectivos. Muy bien, acá hay una pregunta. Señalan que esto de la pandemia no implica límite a derechos. La respuesta creo que está en la realidad. Esta situación de pandemia es el fundamento perfecto para que los estados perversos puedan limitar gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales. No por nada un montón de personas se ven sin poder transitar, un montón de personas se ven absolutamente privadas de poder generar la locomoción, algunos el trabajo, bajo el argumento del bien colectivo o la salud colectiva, cuando existen otros mecanismos mucho más efectivos, así nos lo están demostrando otros estados de Europa y Asia. Muy bien, creo que no encuentro más preguntas. Sí hay muchos saludos a cada uno de ustedes. Un saludo muy afectuoso. Les agradezco grandemente el tiempo dispuesto en esta charla y espero que algunos puntos sí puedan generar debate. Esa es la intención, no es otra. Y comencemos a pensar en un constitucionalismo más allá de las fronteras de los estados y comencemos a pensar no solo en poder tener los bienes vitales o si prefieren los elementos vitales como bienes patrimoniales, sino sean también debatidos en una dimensión de bienes comunes, lo cual nos llevaría a generar una situación de poder eliminar esta marcada situación de desigualdad entre las personas y más en esta situación de pandemia. De verdad, les agradezco muchísimo, ha sido un gusto, agradezco mucho a mi querido amigo y profesor Joseph Mendieta Toledo, envío un abrazo a él, a su familia, a cada uno de ustedes, espero se encuentren muy bien y sigamos debatiendo en estos temas que nos apasionan muchísimo. Muchas gracias, que estén muy bien.